Bueno, vamos a dar comienzo con la primera mesa de diálogo del día de hoy. ¿Hacia dónde debe ir la educación? Lineamientos y cambios imprescindibles. Tenemos ubicados en nuestra mesa al doctor Jorge Grunberg, rector de la Universidad Hort del Uruguay, sociólogo Federico Rodríguez, coordinador del programa de investigación sobre integración, pobreza y exclusión de la Universidad Católica, maestro Luis Garibaldi, director nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, y los directivos del CIPES, licenciado Rafael Ibarzábal y doctor Elvio Medina. Tiene la palabra entonces el señor rector de la Universidad Hort, doctor Jorge Grunberg. Buenos días a todos. Señores autoridades del Centro de Investigación y Promoción Educativa y Social, autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, señoras y señores, agradezco la invitación y es para mí un placer y un orgullo estar hoy con ustedes. Me complace compartir la mesa con el licenciado Rodríguez y con el maestro Garibaldi. Con Luis discrepamos bastante, pero nos llevamos muy bien. En realidad, capaz que sería mejor al revés. Hemos llegado, siempre es un peligro hablar después del señor Aguiar. Tuve que sacar una hoja entera de lo que iba a decir y no tengo nada con que reemplazarla, así que va a ser más corto. De todas maneras, quiero resaltar que 2010 me parece un año importante porque después de casi 30 años de trabajar en educación, encuentro que ahora nuestra sociedad ha llegado a consensos importantes. Por ejemplo, que nuestro sistema educativo tiene problemas, que era algo sobre lo cual había un estado de negación en muchos uruguayos, y ahora es prácticamente un consenso de que nuestro sistema educativo tiene problemas graves. Nosotros vivíamos de mitos. Uno de los mitos era que los uruguayos teníamos una educación tan buena que cuando íbamos al exterior, llegábamos a las universidades en el exterior y lo primero que hacían era nos condecoraban con la medalla al mérito. Otra gente decía que el título de ingeniero nuestro era tan largo porque en realidad incluía una maestría, pero eso no se lo creían afuera. Cuando uno llegaba afuera había que hacer la maestría igual. Todos esos mitos han ido marcha atrás y hoy hay un estado de aceptación de los problemas, que por supuesto es el primer paso para resolverlos. También hay un consenso de que es esencial el sistema educativo para la modernización del país. Tampoco había un consenso muy fuerte sobre esto. Por etapas se pensaba que lo esencial para la modernización del país eran otras cosas. Pero hoy hay un consenso que la educación es el corazón del asunto. Y también hay un consenso en cuanto a que el sistema educativo no puede seguir siendo parte de una guerra santa entre grupos políticos. Yo creo que hoy en día hemos visto el daño que le ha causado al sistema educativo el hecho de haber sido parte de campañas electorales, de guerras culturales y demás. Yo creo que hoy en día estamos lamentando décadas en las cuales el sistema educativo fue escenario de batallas culturales en lugar de ser escenario de aprendizaje. Así que estoy muy conforme porque estoy muy optimista porque veo estos consensos y sin estos consensos, sin llegar a consensos es muy difícil salir adelante. Por otro lado, estoy un poco preocupado por esta euforia que hay por la educación, en donde todos los líderes de todos los partidos y todos los uruguayos lúcidos estamos todos eufóricos con el tema de la educación. Es positivo porque esta euforia genera consensos, pero por otro lado, esta euforia con el sistema educativo puede confundir sobre las verdaderas raíces de nuestro potencial incumplido, de nuestro retraso relativo. Porque en realidad tenemos que tener cuidado de no sustituir algunos mitos que han ido quedando
desacreditados con nuevos mitos. Y un nuevo mito es que la escuela es el gran salvador, que las escuelas pueden arreglarlo todo. Pero en realidad las personas no se educan en las escuelas, o por lo menos no se educan solamente en las escuelas. Las personas forman parte de un sistema social y se educan con sus pares, con su familia, con los medios de comunicación, con los museos, con las manifestaciones artísticas. Si uno tiene escuelas que mejoran un poco, pero después está rodeado por Tinelli, y está rodeado por bocas de pasta base, y está rodeado por familias disfuncionales, es muy difícil que en definitiva la resultante sea muy feliz. Entonces me preocupa que estemos volcando sobre las escuelas unas expectativas que las escuelas no van a poder brindar. Las escuelas tienen que ser parte de una solución armónica de progreso social, pero no pueden serlo todo en ningún país. La educación no puede ser concebida en forma aislada de la sociedad a la que sirve. Mejorar el sistema educativo es importante, pero si no se encaran las otras causas de nuestro retraso económico, en definitiva va a ser inconducente. Y hay muchos ejemplos de países con sistemas educativos exitosos, pero cuya sociedad tiene graves problemas de prosperidad y tiene graves problemas de expectativas. La educación tiene, en definitiva, una relación simbiótica con la sociedad a la que sirve. Y en el fondo, algo que todavía no hemos aceptado como uruguayos, es que el sistema educativo nuestro, las carencias de nuestro sistema educativo, en realidad reflejan nuestras carencias como sociedad en cuanto a definir cuál es nuestro modelo de desarrollo. Recién escuchábamos, por ejemplo, que los uruguayos tienen muy claro que no quieren vivir ni en Cuba, ni en Honduras, ni en Nigeria, y que quieren vivir en España, en Suecia o en California. Yo no conocía esa encuesta, pero resulta muy intuitivo. Pero en realidad cuando nuestro sistema educativo hoy en día está teniendo carencias, indefiniciones, ambigüedades, es porque nosotros no las resolvemos claramente, y entonces el sistema educativo las refleja. ¿Tenemos que mejorar nuestra educación? Sí, pero tenemos que mejorarla, en mi opinión, como parte de un proyecto de transformación nacional, no como un sustituto de un proyecto de transformación nacional. Hoy en día estamos frente a la necesidad de cambio, pero por un lado le estamos pidiendo al sistema educativo que cambie y refleje y se adapte al mundo tecnológico y abierto e integrado que estamos viviendo, y el mismo día nuestro gobierno prohíbe el uso de Skype para llamadas telefónicas. Ayer se sacó un decreto prohibiendo la utilización de Skype y de la nueva telefonía de Gmail, de Google, para llamadas telefónicas. Entonces, esta esquizofrenia se refleja dentro del sistema educativo. ¿Cuál es nuestro modelo de país y de sociedad? Eso es lo que tenemos que resolver para poder formular una propuesta racional de sistema educativo. Fíjense ustedes que quizás es el momento de tener una segunda reforma bareliana, esta vez más que nada orientada a la secundaria, en mi opinión. Pero en realidad, cuando miramos y nos comparamos con la época de la reforma bareliana anterior, o sea, la original, en el fondo seguimos produciendo más o menos lo mismo. Seguimos exportando más o menos lo mismo. No exactamente, porque no estamos exportando tasajo, pero el valor agregado de la producción uruguaya no es demasiado distinto al de la época de Varela. Fíjense, por ejemplo, no hablemos de Inglaterra, ni de Estados Unidos, ni de Suecia, pensemos en China, un país que hace 30 o 40 años todos los uruguayos veíamos con condescendencia en cuanto a su avance social y económico y tecnológico. Hoy en día, hoy, 2010, nuestra relación de país a país con China es tal que nosotros importamos de China autos, importamos de China tecnología celular, que este organismo le compró a una empresa china, Antel, y le estamos exportando vacas lecheras y soja.
Entonces, esa sigue siendo el modelo productivo del Uruguay. Hasta que no cambiemos esas resoluciones, hasta que no decidamos cuál es el modelo productivo que queremos seguir, queremos ir a una sociedad de producción especializada, una producción basada en la inteligencia, diferenciada, que ya no dependamos de los commodities. Hoy estamos contentos porque tenemos un crecimiento de la economía que veíamos que puede llevarnos a desarrollarnos. Pero pensar que con nuestra matriz productiva actual, por alguna misteriosa razón, el PBI va a seguir creciendo y creciendo siempre continuamente, es una manifestación de lo que en algunos lados se llama exuberancia irracional. Es pensar que vamos siempre a apostar a negro y siempre va a salir negro. Si nosotros queremos llegar a ser un país desarrollado, no va a ser en base a extrapolaciones de crecimiento de Producto Bruto, va a ser en base a modificar nuestra matriz productiva y que por ejemplo, que las próximas inversiones extranjeras que lleguen a Uruguay, en lugar de dedicarse a explotar recursos naturales o servicios al propio país, sean laboratorios de investigación, centros de producción artístico, cultural, medios. Nosotros tenemos que, en lugar de, como hoy dice el diario, por ejemplo, nosotros comprarle a Irlanda la tecnología de escáner para los vacunos, nosotros tendríamos que vendérselo a ellos. Ese tendría que haber sido nuestro crecimiento como país en base a nuestros recursos tradicionales, pero subiendo nuestra escala de valor agregado. Tenemos que definir cuáles son nuestros objetivos y si queremos ser un país moderno, tenemos que mirar de frente los problemas. Por ejemplo, uno de los problemas que nos preocupa mucho es que no hay opciones de educación superior en el interior. En mi opinión, eso no es soluble. No hay solución para eso en el Uruguay, porque no hay stocks de capital humano para tener planteles de profesores de alta dedicación e investigadores en el interior, en varios lugares. La concentración en un solo... Podría no estar concentrado en Montevideo. Podríamos hacer como los brasileros, crear Brasilia y decir el centro universitario del Uruguay está en Durazno. Eso sí se podría hacer. Pero no tiene Uruguay stocks de capital humano para abrir universidades en varios puntos del país. El verdadero problema que nosotros tenemos no es que no hay opciones universitarias en el resto del país. Es que no hay opciones de desarrollo profesional. Entonces, los jóvenes vienen a Montevideo, estudian, se gradúan y se quedan acá. Si estudiaran y se graduaran y volvieran a sus lugares de origen porque tienen expectativas legítimas de crecimiento profesional y oportunidades reales, no sería un problema. En el mundo entero es común que los jóvenes abandonen sus ciudades natales, estudien en otros lugares y luego eventualmente regresen. Tenemos que mejorar la calidad de nuestro diálogo educativo. Hoy en día, aquí estamos en un buen ejemplo de calidad de diálogo, pero el diálogo público educativo en Uruguay está obsesionado con los recursos. La mayor parte del tiempo se está discutiendo por recursos, en particular porcentajes del PBI. En lugar de discutir valores, metas o estrategias, se está discutiendo inputs, o sea, recursos. Sin embargo, según el informe oficial de la UNESCO de Education for All, está claro que los estudios en el mundo arrojan que los grandes aumentos de gasto educativo, ya no digo público, o sea, gasto público, gasto privado educativo, no se traducen en mejoras de aprendizaje, a menos que estén asociados a proyectos concretos y a evaluaciones concretas. La clave no es aumentar los recursos, la clave es encontrar cuáles son las intervenciones en las cuales los recursos dan resultados productivos. Primero hay que definir metas, estimar los recursos necesarios para alcanzar esas metas, acordar criterios de evaluación y luego solicitar los recursos. Yo creo que en el diálogo educativo nacional hemos puesto la carreta delante de los bueyes. Es cierto, Finlandia, Corea,
gastan el 6% de su PBI en educación, es cierto, pero también gastan eso Zimbabue y Sudáfrica. Entonces, ¿qué garantiza el 6% del PBI? Nada. En ausencia, por supuesto, de un programa concreto de intervenciones evaluado. Por supuesto, nuestro sistema educativo tiene necesidad de una cantidad de intervenciones. La calidad del lo más importante de aceptar es que si bien la cantidad de años que nosotros estamos brindando a los uruguayos están los promedios internacionales, la calidad del aprendizaje que reciben los uruguayos es deficiente. Como ejemplo, ya muy difundido, en las pruebas de PISA 2006, casi la mitad de los uruguayos estuvieron por debajo de lo que la OCDE considera nivel 2, o sea, adaptable al mercado laboral. Las cifras equivalentes para España o para Polonia son 25%, o sea, la mitad. Esto otra vez nos lleva a decir, ¿cuál es nuestro modelo de país? Ir hacia la convergencia de los promedios, que significa integrarnos con América Latina en las cifras de mediocridad y malos resultados. ¿Integrarnos a América Latina en estos resultados es para celebrar o es para corregir? ¿O tenemos que ponernos como paradigma y como objetivo ir a los resultados europeos o ir a los resultados de los nuevos países como Singapur, como Polonia en su nueva etapa, como Corea del Sur, como Taiwán, que han logrado en pocos años mejorar muchísimo su sistema educativo? Algunos titulares, permítame ahora para terminar, ofrecer algunos titulares de lo que creo tiene que ser una estrategia de reforma del sistema educativo y luego una propuesta concreta. En cuanto a titulares, creo que cualquier estrategia de reforma tiene que tener una buena dosis de introducción de flexibilidad y capacidad innovativa. ¿Sí? No vamos a mejorar los liceos y las escuelas si no llevamos mucho mayor capacidad de decisión a los propios centros. Los directores tienen que tener mucho mayor autonomía presupuestal, autonomía curricular para modificar los planes de estudio en la medida de que sea necesario para las zonas en las que están ubicados, modificar las estrategias de la escuela en función del paisaje socioeducativo de sus usuarios, de su barrio, darle a los directores posibilidad real de seleccionar los docentes que van a trabajar allí y de prescindir de los docentes que no trabajan bien, premiar a los que trabajen bien. Segundo, creo que tenemos que reducir la brecha entre la enseñanza técnica y la académica. Hoy tenemos un planeta bachillerato y un planeta Consejo de Educación Técnico Profesional, en lo cual es muy difícil circular entre sí. Todos los países que han modernizado su sistema educativo han creado puentes para que los alumnos puedan construir su bachillerato y navegar entre distintas áreas de bachillerato técnico o académico sin la clase de fronteras tan duras que tenemos hoy. Creo que es esencial fomentar la multiculturalidad a través de lenguas extranjeras. El último informe de la CEPAL muestra que el inglés se ha transformado exclusivamente en un patrimonio de la clase media alta y alta en el Uruguay. Solamente los niveles cuarto y quinto de ingreso tienen en este momento algún dominio del inglés. O sea, tenemos parte del Uruguay que habla inglés y entonces puede entrar a internet y leer la prensa de otros países, etcétera. Y después una gran mayoría de los uruguayos que no tienen ningún acceso al idioma. Creo que tenemos que fomentar genuinamente el espíritu crítico y fomentar la independencia de criterio de los alumnos a través de programas más flexibles. Hoy los programas son muy rígidos, entonces los alumnos uruguayos entre los 6 años y los 17 toman una decisión sola, que es qué preparatorios van a hacer, o sea, qué opción de bachillerato van a hacer. Estamos formando, por lo tanto, ciudadanos. Ese es el mensaje que le estamos dando. No hay que tomar decisiones. Además, justo si toman la decisión equivocada, después los costos para cambiar de bachillerato son enormes. Quiere decir que